musical. En 2018 fundó con otras 12 escritoras la editorial La Secta, que publicó su primer libro, Y tú, tan feliz. Tenemos también a Kem Bugul, escritora y activista feminista en Senegal. Se le otorgó el Gran Premio Literario de África Negra y es conocida internacionalmente por su obra El Baobab que enloqueció. Nos acompaña también Samantha Hudson, cantante, performer... Cantante, performer, escritora, letrista, actriz y presentadora. Con su obra ha contribuido a que la realidad de las personas queer se sitúe en el centro. Es cantante y compositora y tiene 3 discos. Además lleva de gira desde 2020 con espectáculos como Eutanasia Deluxe y ahora está a punto de estrenar su nueva gira AOB. Con tan solo 23 años ha recibido el Premio Arcoiris del Ministerio de Igualdad, el Premio Odia, el Premio TikTok a Persona del Año por su labor como LGTBI y el Premio Ídolo a Mejor Creadora de Contenido. Tenemos también a Belén Baners, cantante, actriz y directora. Baners quedó segunda en el Benidorm Fest con la actuación Ay Mamá junto a Rigoberta Bandini. Es co-creadora, directora y protagonista de la serie feminista Autodefensa y actualmente ha lanzado su carrera musical en solitario como Memé. Bienvenidas a todas. Yo soy Belén Diego y soy asesora del Ministerio de Igualdad. Estoy encantada de moderar esta mesa con vosotras en la que vamos a hablar del potencial de la cultura para crear mundos feministas, ¿no? Tenemos aquí a compañeras que se han encargado de recuperar la historia de las mujeres que la cultura nunca nos ha contado y tenemos también a otras que nos están enseñando la potencialidad de la cultura para crear nuevas realidades en las que podamos imaginar mundos mejores en los que vivir. Yo antes de daros la palabra solo quería decir que estamos en esta sala que se llama Annie Ernaux y que creo que debemos decirlo porque Annie Ernaux es el Nobel de todas las que estamos aquí sentadas y ella decía en su libro El acontecimiento, en el que hablaba sobre un aborto clandestino que tuvo en Francia, que no contar su historia era contribuir a oscurecer la realidad de las mujeres y a que el mundo cultural siguiera siendo masculino. En esta mesa vamos a hacer lo mismo para crear una cultura feminista. Muchas gracias. Voy a darle primero la palabra a Edwin Renedro. Yo me voy a poner porque va a hablar en francés. I think this is on, right? Está encendido, ¿no? No, está encendido ya. No le diga que tiene que estar verde porque está encendido ya. Está encendido. Está encendido, sí. Buenos días, me llamo Edwidge René Dro, soy de Côte d'Ivoire, no digan Costa de Marfil, que no me gusta. Soy escritora. No se preocupe, bueno, es la vida. No eres tú. Escritora, traductora, editora y me defino como activista literaria, a mí misma. Ya es por la tarde, ¿no? Entonces estamos hablando de cultura y feminismo, o feminismos. Quiero hablar de las mujeres que ocupan espacio. Voy a dar el contexto primero. El primer libro que publiqué, porque trabajo con libros, soy escritora y hablo mejor con libros, el primer libro publicado por un hombre de Côte d'Ivoire se publicó durante época colonial. El primer libro, publicado, una novela, por una mujer de Côte d'Ivoire, se publicó en el 76, 45 años después del primer libro escrito por un hombre de Côte d'Ivoire y el primer libro de una mujer. 15 años después de la independencia de Côte d'Ivoire. De lo que quiero hablar aquí, sin embargo, es la novela que se publicó en el 85 llamada La Révolte d'Afiba, la revuelta de Afiba, de Regina Yawu, ya fallecida. En este libro, Regina Yawu habla de Afiba, que es la protagonista de la novela, que estaba casada
que vivía con su marido, con sus 2 hijos, y cuando el marido falleció, de conformidad con la cultura y la tradición del país, los suegros de Afiba tenían que llegar y llevárselo todo, lo que había en la casa, porque es que nada le pertenece a la mujer. Se supone que es el hombre el que lleva el dinero a casa. Entonces, en esta novela, que es la primera novela escrita por una mujer de Côte d'Ivoire, no quería solamente hablar de lo que estaba pasando, sino quería mostrar algo más. Y en ese algo más, Afiba se niega a que los suegros se lo lleven todo lo que estaba en su casa, todas las pertenencias, porque ella dice, claro, yo también he trabajado para comprar todo esto. Tenía una detractora, bueno, detractores entre la familia, pero también en la sociedad. Pero esto, por otra parte, inspiró a otras mujeres que, aunque al principio no estaban de acuerdo con ella, al final se vieron animadas e inspiradas por su lucha. Es decir, es una mujer que dice, esta cultura no trabaja y no me beneficia. Y quiero decir que el mundo africano, el mundo negro, ya que tengo una biblioteca de mujeres que escriben del mundo negro, las mujeres siempre han ocupado espacio, es decir, que dicen, esta tradición, esta cultura, los libros en los que me quieren encasillar, a mí no me valen. Voy a ocupar espacio y no voy a pedir permiso. Las mujeres que en 1949 hicieron una manifestación en Côte d'Ivoire eran mujeres políticas contra la administración colonial. Si preguntas hoy día en Côte d'Ivoire, dirán, es que se manifestaron, eran mujeres, eran madres que se manifestaron para liberar a sus hombres y hermanos. Pero yo siempre he dicho, y esto ha sido un poco el centro de mi biblioteca, siempre he dicho, 2.000 mujeres ese día se manifestaron el 22 y 23 de diciembre del 49 para liberar a 7 hombres que estaban en la cárcel. Pues bien, estos hombres, aunque nos parezca todo muy extraño, en África no eran polígamos, porque entonces habría habido más mujeres. Yo he investigado y, bueno, algunas eran mujeres las que se manifestaron, pero también había mujeres políticas. En un contexto de África, mujeres que ocupan espacio, tenemos a Nana Benz, mujeres muy poderosas, mujeres que popularizaron este tipo de tejido. Bueno, este es holandés, este que llevo yo, pero se contempla como un tejido africano, que son las mujeres que popularizaron este tipo de indumentaria. Se llaman Nana Benz porque eran todas mujeres, entonces por eso se les llamaba Nana. Y Benz, esto viene de Mercedes-Benz, porque eran mujeres que tenían dinero y se podían permitir un Mercedes-Benz. Hay otras mujeres que ocupaban espacio, como André Boulebu, que era la jefa de personal de Patrice Lumumba en los años 60, es decir, una mujer a la que los belgas denominaron la mujer más temible de África. Rose Lukisim, una soldada del Chad que estuvo en contra de la rebelión de Hissène Habré en los años 80, torturada en la cárcel, murió en el 83, y me honra compartir este espacio con una mujer que también ocupó espacio, Ken Bugul, ocupó espacio, y otras mujeres cuyos nombres no están en la historia, no han sido escritos porque no son tan famosas. Y me refiero, por ejemplo, a mi madre. Dice, yo no fui a la escuela. Ella era analfabeta, era pobre. Se negó a ser pobre, gracias a ella estoy aquí. Mi tía no quiso casarse porque no quería estar obligada por un marido. Hay tantas mujeres que podría mencionar. No sé en qué momento ocurrió que en toda la narrativa general o en la percepción general en mi país, yo desde luego no hablo en nombre de toda África porque son 1.000 millones de personas, 54 países, no soy portavoz de África. Bueno, tampoco lo soy de mi propio país, pero bueno,
No sé qué pasó, pero se rompió tanto la cosa que en mi propio país hay personas que dicen, bueno, una mujer no debería hablar, una mujer debería soportar el sufrimiento, las madres estaban acostumbradas a apoyar a los maridos, no eran mujeres materialistas. Entonces yo digo, pero vamos a ver, ¿conoces la historia de las Nana Benz? Mujeres que conducían Mercedes en los años 60, 70 en Togo, que prestaban el coche al segundo presidente de Togo, que llegó de invitado, y pensaron que el Estado no tenía suficiente parque automovilístico, y le dijeron, bueno, pues le prestamos el nuestro, que enviaban a sus hijas a estudiar a Canadá, que se compraron casas, chalés en Lomé, que compraron casas en París. Vamos a ver, ¿son materialistas o no? Y claro, yo soy materialista porque vivimos en un mundo materialista, no es un mundo espiritual. Que el que viva en el mundo espiritual sea todo lo espiritual que quiera, pero vivimos en un mundo materialista. No saben qué está ocurriendo. Entonces hay una percepción de mi país y luego tenemos otra percepción en otras partes de Europa en las que yo he estado, he intervenido. Le echo la culpa a Bono de U2, que dijo, no va a haber nieve en África. Bueno, pues ya está nevando. Hay una percepción, ¿no?, de que todas las mujeres sufrimos de mutilación genital, tenemos heridas y tenemos moscas a nuestro alrededor. Bueno, esto es una percepción. No es que no pido que cambie, porque me da igual lo que piensa la gente de las mujeres de África y por lo tanto de toda África. I really care about... Lo que me importa somos nosotras, y por eso el 5 de marzo de 2020 creé en 1949, que es una biblioteca de mujeres de África del mundo negro. La misión es desenterrar la contribución de las mujeres negras africanas para inspirar a generaciones actuales y futuras, para decirles en voz alta que muchas mujeres africanas, negras, que tienen la misma pinta que tú, han hecho cosas interesantes en este continente. De modo que, bueno, de todo lo que hablas son paparruchas, que las mujeres están ahí tranquilas, sentadas, no levantan la voz, no le dicen una palabra más alta que otra a su marido, y están ahí tranquilamente, honrando a su marido. No, al revés, podemos llegar a ser ministro de Asuntos Exteriores, del Interior. Mi papel es presentar qué somos, quiénes somos en todo nuestro desparpajo, sin ahorrar aquí detalles. No quiero decir que seamos todas reinonas, no, para nada. En mi tribu, por ejemplo, no hay reyes ni reinas, hay jefes. Puede ser jefe por la mañana y alguien que es más guapo, más guapa que tú, puede quitarte el papel de rey o reina. Entonces yo no vengo de un linaje real. No hemos sido ni somos todas reinas. Todo esto de Wakanda Forever, por favor, no, por favor. Olvídate, somos quienes somos. Somos mujeres que a veces nos gusta el dinero, a veces no queremos casarnos, a veces nos casamos, elegimos lo que queramos elegir, pero se trata de mostrar nuestros logros, porque éramos mujeres antes y lo somos ahora en África. Y en Côte d'Ivoire hemos ocupado espacio y seguiremos ocupando espacio. Gracias. Creo que he tardado 10 minutos. Thank you so much, Edwin. Le doy la palabra a Semiramis. Ahora, gracias por la invitación. Bueno, estoy encantada de estar en esta mesa, un lujo escuchar a todas las compañeras.
Yo voy a hablar desde la perspectiva de la cultura feminista, desde las artes visuales. Yo trabajo como comisaria de exposiciones y bueno, yo quería arrancar diciendo que trabajar con los artistas, con los y las artistas, sus producciones materiales, sus ideas y su pensamiento es para mí un lujo. A partir de las formas de lo visual, yo entiendo mi labor en el campo de las artes visuales como un campo en el que ser capaces de transmitir a los públicos otras formas de representar y otras formas de verse. Hace poco decía Frances Morris, la directora de la Tate Modern de Londres, un arte donde todos y todas puedan verse reflejados. Sin embargo, yo trabajo en un sector que me imagino que para muchas será desconocido, que es el del arte contemporáneo, ahora que está pasando también la feria más importante de arte contemporáneo en España. Y este sector, el del arte contemporáneo, es un sistema atravesado por el neoliberalismo y el patriarcado. Y se encuentra en una encrucijada para su supervivencia. ¿Cuál es mi opción y cuál creo que es la respuesta que debemos dar desde las artes visuales a las cuestiones que se nos presentan? Bueno, pues el feminismo. Susaya Aksoy, que fue la presidenta del Consejo Internacional de Museos entre 2016 y 2019, planteaba que la relevancia que tienen los museos los hace extremadamente importantes ante los profundos cambios que atravesamos en la actualidad. Los museos son una de las instituciones más fiables para la ciudadanía y en un contexto global marcado por el auge de la extrema derecha y del fascismo y la desafección general hacia las instituciones, los museos superan a los gobiernos y a la prensa como instituciones consideradas fiables para la ciudadanía. Y decía Susan, nuestra voz importa y esto viene acompañado de una tremenda responsabilidad, algo que requiere de los estándares más elevados en nuestra práctica profesional. Esto tampoco es gratuito. Los museos, y esto yo creo que es lo importante que tenemos que sacar hoy, o por lo menos yo intento transmitiros hoy, los museos no son entes ajenos a las problemáticas sociales y como tal deben posicionarse. Los museos no son neutrales, nunca lo han sido y nunca lo serán. No están separados de su contexto social e histórico. Y cuando están separados, dice ella, cuando están separados, eso no es neutralidad, es una elección. Elegir no abordar el cambio climático no es neutralidad. Elegir no hablar de la colonización no es neutralidad. Elegir no defender la igualdad de género no es neutralidad. Estos son elecciones y podemos elegir mejor. Para cumplir sus misiones y servir a la mejora de las sociedades necesitan no ser neutrales. A partir de este planteamiento, que es el que yo defiendo y el que yo trabajo, yo he desarrollado, como decía Belén, distintos proyectos en distintas instituciones bajo el prisma del feminismo como punto de partida, pero también como una herramienta transversal. En el ciclo de performance que citaba, Visión y Presencia, que realizamos en el Museo Thyssen-Bornemisza durante todo el año, una performance cada mes, a la que os invito a acompañarnos. La siguiente será el 22 de marzo. Hemos celebrado ya dos, este año 23. Llevamos desde marzo del año pasado invitando a mujeres artistas a través de las cuales hablamos de cuestiones en las que nos cuestionamos hasta el mismo dispositivo del museo. Hemos tenido performances que recorrían la colección permanente visibilizando las obras creadas por mujeres artistas, obras en las que aparecían personas racializadas y se denunciaba el racismo. Hemos denunciado el feminicidio o cuestionado el amor romántico. Este año, además, hablaremos de sexualidad y jóvenes, de amor, de cambio climático, de memoria histórica, de expolio colonial del arte, de asesinatos machistas. Las artistas no solo son, las artistas me refiero quienes conciben estas performances, no son solo las que las ejecutan, hemos colaborado con mujeres mayores, mujeres supervivientes de violencia de género, mujeres jóvenes, que han llevado a sus cuerpos, que es lo interesante de las performances, llevar a los cuerpos las denuncias que nos preocupan a la sociedad. Porque las preocupaciones del feminismo no son exclusivas nuestras, deberían y deben ser preocupaciones democráticas de toda la ciudadanía. Además, en el sector de las artes visuales, como en cualquiera de la cultura, existe una profunda brecha de género que además se ve acuciada pues por la precariedad casi endémica del sistema cultural y que se ve la cultura sometida a los vaivenes de la economía, yo creo que además en su estadio más bajo. El sistema del arte además es un espacio de relaciones interclasistas donde juegan desde los grandes coleccionistas con grandes fortunas a los y las artistas que no llegan al salario mínimo interprofesional.
En un informe que se publicó en el año 2018 que lleva por título La actividad económica de los y las artistas en España, estudio y análisis, que publicó la Universidad de Granada, se detalla que menos del 15% de los y las artistas en España viven de su trabajo artístico y casi el 47% declara que en sus ingresos totales anuales, contabilizando todas sus actividades profesionales, sean o no artísticas, no llegan ni a 8.000 euros al año. También nos encontramos un suelo pegajoso que impide a las artistas salir de una pobreza que se acrecienta a medida que pasan los años de profesión. Hoy estamos en la Facultad de Medicina, pero yo hablaba antes, yo que estudié Historia del Arte, ¿no? Nosotras somos el 70% de las que nos graduamos en Historia del Arte y en Bellas Artes. Pero desde que terminamos de estudiar, nuestra formación en torno a los 22 años y hasta nuestra jubilación en torno a los 65, más del 60% de las artistas abandona su profesión. La brecha de género se produce especialmente a partir de los 30 años y, dice el informe, entre los 20 y los 30 años se produce cierto frenazo en aquellas que deciden tener hijos y que en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para compaginar su actividad artística y el cuidado de su familia. De hecho, y esta brecha se nota mucho en esa última etapa, ni un 1% de las mujeres artistas han cotizado 35 años, es decir, ni el 1% de las artistas, en concreto el 0,2%, pueden jubilarse. En la agenda cultural del Instituto de las Mujeres, que comenzamos a trabajar en el pasado año 2022 y que arrancamos también a partir de mayo de este año 2023 durante todo el año y hasta diciembre, hemos realizado una programación que abarca actividades culturales diversas, desde cine, videoarte, performance, exposiciones, talleres, club de lectura, conferencias y que han abordado cuestiones como el racismo, la visibilidad LGTBI, la discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos, toda una programación en cultura feminista abierta al público, gratuita y que cumple con las buenas prácticas y que, por tanto, contribuye a la profesionalización de las artistas, tan necesaria, ¿no?, como estamos viendo. A partir de todos estos datos, yo quiero proponer y quiero presentar cómo entiendo yo mi trabajo desde la gestión cultural y el comisariado. Creo firmemente en la fuerza de la cultura, yo creo que esta mesa lo refleja, la cultura como una herramienta política para frenar a la reacción, a los reaccionarios. Trabajamos en lo simbólico, todas las que estamos aquí, pero transformamos en lo real y planteamos desde mi campo otras formas de mirar. Y yo creo que es importante que no olvidemos que vemos antes de aprender a leer y antes de articular palabras, vemos todo el rato, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? El ver es una educación fundamental en aquello que nos transmite determinados valores y es importante transformarlo. Y siguiendo los planteamientos de la alianza entre instituciones Feminist Art Institution, mi visión del arte y el feminismo se desarrolla a partir de un decálogo de transformación de todos los ámbitos culturales. Voy a leeros brevemente algunos de los puntos. Una institución de arte feminista es autocrítica. Revisa su estructura y programa para reflejar las condiciones sociales del momento en sintonía con el contexto social. Redefine lo que significa ser una institución pública y abarca a grupos que de otro modo serían marginados o discriminados. Se opone firmemente a cualquier manifestación de intolerancia como el racismo, la homofobia, la transfobia o el sexismo. Las instituciones de arte feministas defienden el punto de vista de los oprimidos y lo reflejan en su programa, su relación con los públicos y su propia organización interna. La ética de sus propias relaciones internas es tan importante para cualquier institución cultural feminista como el programa el cual presenta al público. La calidad de sus relaciones, independientemente del puesto que ocupen, se considera de igual importancia que la calidad de un programa. Una institución de arte feminista tiene una comprensión, se basa en la comprensión feminista del trabajo, se inspira en la importancia que la teoría feminista atribuye a los cuidados y otras actividades que no se pueden monetizar, pero son cruciales para el bienestar de la sociedad. Se reconoce y se respeta la labor de las personas gerentes de producción, contables y todas aquellas personas que contribuyen al mantenimiento de una institución, la limpieza, la vigilancia, los servicios, etc. Una institución de arte feminista toma como artículo de fe que la sociedad contemporánea es patriarcal, como lo es el sistema del arte contemporáneo. El objetivo de una institución es participar en la lucha para cambiar esta situación. Por lo tanto, una institución de arte feminista promueve las cuotas como una solución temporal a un desequilibrio y a una discriminación de género. Siguiendo el planteamiento de Chantal Mouffe, las instituciones culturales son parte de una lucha contrahegemónica progresiva.
pueden y deben, dice ella, generar una cultura democrática que empodere a la ciudadanía mediante la creación de espacios públicos capaces de fomentar una variedad de prácticas para desarrollar sus capacidades críticas. El potencial del museo y del activismo en el museo yo creo que es evidente, y del propio arte, ¿no? Las instituciones culturales son espacios de pensamiento crítico y de patrimonio, pero entendido esto de una manera amplia, más allá solo de albergar obras en sus salas, que es lo que vemos cuando vamos a ver una exposición. Trabajar en el campo del arte hoy, como yo lo entiendo, es asumir que estas instituciones, las culturales, nuestros museos, son fundamentales para nuestro futuro feminista. Son lugares de conversación y reflexión para la ciudadanía y son espacios que transmiten valores democráticos en igualdad de género, diversidad sexual, representación racial, que sí representan y deben representar a la sociedad que queremos ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Semiramis. Le doy la palabra a Paula Bonet. En mi pintora y modelo lo tengo todo. Soy artista y modelo a la vez. No me hace falta montar una escena sobre el poder, porque yo misma me observo. Me empodera el hecho de representarme como una pintora, que es lo que soy. Estas palabras son de la artista inglesa Celia Paul. Como tantas otras autoras, se dedica a la acción radical de parar, a pensar y pensarse. Como tantas otras, no puede dedicar el grueso de su tiempo únicamente a su obra, a buscarse en ella, a encontrar respuestas, porque parte de ese tiempo lo ha de dedicar, aunque no quiera, a recolocarse como autora a ojos del mundo, a intentar que la tomen en serio. En 2019 publicó un libro titulado Autorretrato, cuyo objetivo era afirmar su propio lugar y hacer suya su historia. Una historia en la que, entre muchas otras cosas, algunas tan importantes como haberse criado en India, se había cruzado con un señor 30 años mayor que ella. Leo a Celia Paul. Cuando me separé de Lucian Freud a los 28 años, me establecí como artista sin su ayuda ni su apoyo, aunque seguimos conectados a través de nuestro hijo. Tras su muerte me resultó impactante leer en muchos artículos que yo había sido su musa, pero omitían completamente el hecho de que yo también era artista. Me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Uno de los titulares que aparece en prensa después de la publicación de este libro es el siguiente: La historia de Celia Paul y su romance con Lucian Freud, cuando tenía 18 años ella y él 55. No estaba mal visto. Algo parecido le sucedió a Manuela Ballester, o a Lee Krasner, a Dora Maar o a Siri Hasbet, o cualquier actriz o deportista a la que se le ha reconocido su talento a través del talento del hombre que la descubrió o que le enseñó a ser todo lo poderosa que es. Tal y como le ha sucedido a la madre de Alfonso, a la hija de Pepe, a la esposa de Juan, quienes, como ese magistral personaje de ficción que construyó la chilena María Luisa Bombal, supieron quiénes eran en el momento en que sus cuerpos reposaban sin vida en una caja de madera. Era como si parte de su hubiera estado alimentando siempre una entraña que ella misma ignorase llevar dentro, y que esa entraña hubiera crecido así, clandestinamente, al margen y a la par de su vida. ¿Era preciso morir para saber ciertas cosas? ¿Era preciso morir para saber? María Luisa Bombal es la madre del realismo mágico. Abro comillas. Admirada por Borges, Carlos Fuentes y García Márquez, María Luisa Bombal es considerada la madre del realismo mágico y una reconocida influencia en Juan Rulfo. Nuestra contemporánea Celia Paul pintó durante mucho tiempo retratos de su madre. Observándola se anticipaba. Era ella y no la madre quien crecía en la obra. Pintando podía dialogar con un yo que todavía no existía. Cuando la vejez no permitió a la madre seguir subiendo las escaleras del taller, Paul no tuvo más remedio que afrontar lo que había estado haciendo hasta ese momento, mirarse en el espejo y enfrentar el reflejo propio. La pintora portuguesa Paula Rego explica que cuando era pequeña no tenía ningún interés en la pintura, pero su madre pintaba y colocando el caballete detrás del de ella estaba más cerca de aquella mujer severa. Entendió, imitando a su madre,
que la pintura era el lugar en el que podía tejer un diálogo con quien quisiera. Era el lugar en el que todo podía suceder. Matar, vencer sus miedos, enfrentar el dolor. En la superficie de la tela la pintora podía repararse y la reparación podía ser tan contundente como la que genera el hecho de estar en un juzgado explicándote a una jueza, sabiendo que la persona que te ha agredido está escuchando cada una de las palabras que salen de tu boca, teniendo la certeza de que por fin incluso él entiende que desde que las mujeres nos supimos sujeto, cambiamos el punto de vista, revisamos nuestras vidas y la historia, también la historia del arte, y supimos que habíamos de emprender el combate como si el combate sirviera. Estas palabras se las he robado a Roser Bru, una autora española que se exilió a Chile en dictadura y que aquí es una gran desconocida y que en su país de acogida ha sido premiada con el máximo galardón, que es el Premio Nacional. Decía que desde que supimos que habíamos de emprender el combate como si el combate sirviera, hemos conseguido que este suelo que parecía tan estable solo para unas pocas personas empiece a crujir. Pintar es poner el dedo en la llaga y moverlo. Paula Rego pintó retratos de mujeres que en clandestinidad decidían sobre sus cuerpos, sillas, cubos, palanganas y sangre, en otra manera de enfrentarse a las maternidades. Pintó también su yo más vulnerable y se tiró al suelo, se retorció, aulló como una perra, la loca, la intensa, la mujer histérica que a cuatro patas encorva la espalda y levanta la cabeza como si un hilo, sujeto a la oreja, la forzara a no mirar hacia abajo. Muchas de nosotras también hemos sido una de esas mujeres que pintaba Rego. Fue la obra de Rego, junto a la de Annie Ernaux, Dacha Maraini o Silvia Nanclares, aquello que me empujó a apartarme del prejuicio que contienen palabras como intimidad y confesional, y entender para qué servía mi trabajo y desde dónde tenía que abordarlo. Gracias a la fuerza de la abstracción de La Mancha pude entenderme. Nombré a muchas otras nombrándome a mí. Fue cuando vi con más claridad que a pesar de la igualdad que nos prometieron desde que somos pequeñas, continuamos siendo la alteridad. Me sorprendió, ahora me parece de una ingenuidad aberrante, que lo fuésemos incluso a nivel médico. Pintando fui consciente de un mandato social que pensaba que ya no existía. Leyendo autoras como Lina Meruane, supe aquello que Rebecca Solnit dice, eso de que el mundo en que vivimos, ese que beneficia solo a unas pocas personas, está construido sobre la mala fe y no ha sucedido por torpeza, es de una certeza que daba miedo. Leí a Lina Meruane, a las doctoras María Teresa Pisuñer y Sara Verbel, a Marta Sanz, a Brenda Navarro, a Nuria Lavari, a Mary Shelley. Buscaba saber cómo enfrentarme al hecho de haber perdido tan pronto al hijo que iba a tener. Leer sobre experiencias que se alejaban de la historia de siempre, la que nos pregunta ya de bien pequeñas cuántos hijos queremos tener y nos explica cómo quedarnos embarazadas y ser las mejores madres del mundo, y no nos la presenta como lo mejor que puede sucedernos en la vida, me hizo ver que las que dejamos a los críos a medio hacer, las que gestamos seres incompatibles con la vida y no somos capaces de infantilizar nuestra experiencia o alardear de ella, también teníamos un lugar en el mundo. Nuestras formas de maternidad estaban enterradas a más profundidad que nuestros hijos muertos, pero nosotras continuábamos vivas para darles voz. El siguiente paso fue entender que me había tragado el mandato social de la proyección de la familia feliz a cucharada limpia, porque supe que en realidad yo no quería ser madre. Eso es lo que hace el arte, por eso es tan importante. Ilumina zonas oscuras, revisa las maneras de colocarnos en el mundo, cuestiona la hegemonía del hombre blanco. Emilia Pardo Bazán escribió decenas de cuentos que retratan vidas que pensamos que nada tienen que ver con la nuestra. María Ovelar nos dice, Bazán presenta dos tipos de protagonistas, las maltratadas, encerradas, acosadas, calumniadas, inseguras y supeditadas al rol tradicional, y las fuertes y empoderadas que luchan contra su destino. Yo me pregunto, cuando tu marido decide golpearte o un directivo de quien depende tu sueldo fija su deseo en ti, cuando un grupo de jóvenes violan a tu yo adolescente y lo dejan inconsciente y abandonado en un polígono industrial, ¿tendrás en algún momento la posibilidad de luchar contra tu destino? Pienso que si no eres un personaje de ficción y una doña Emilia vela por ti, la tarea es complicada. Cuando uno pinta está haciendo preguntas una tras otra, escribe John Berger en Tu turno. Habla también de aquello que arroja al ser humano a pintar, de la importancia del impulso que se acaba imponiendo en fuerza y valor sobre la obra. Tu turno es un libro que contiene la correspondencia entre él y su hijo Yves.
Y en ella ambos hablan de cómo se mira el mundo cuando pretende pintarse. Las manos pintan, los ojos corrigen, apunta el hijo. Las manos pueden someterse a las decisiones de los ojos, pero sin embargo son libres. Y lo son porque el arte de la pintura depende de su libertad. De acuerdo. ¿Sabéis lo complejo que es estar trabajando supuestamente en libertad, pero que tu intuición te diga que hay algo que no cuadra? Cuando una pinta está haciendo preguntas una tras otra, en un contexto que no sea feminista, esas preguntas quedan siempre en las zonas oscuras. Algunas no llegan a hacerse nunca. Esta afirmación me lleva al siguiente tema, nuestros cuerpos. La relación que podemos establecer con ellos y lo difícil que es hacerlo debido al mandato social, lo fácil que es empezar a afrontarla después de que otras lo hayan hecho antes que nosotras. Pienso en los desnudos de Sylvia Slade y en los autorretratos de Celia Paul. ¿En qué cerca y a la vez qué lejos están ambas autoras? Las dos cuestionan las representaciones tradicionales del cuerpo humano, pero cada una las aborda desde un lugar distinto. Observo una figura con 6 hombres desnudos, peludos y lánguidos. Quise dar mi perspectiva, retratando a ambos sexos con dignidad y humanismo. Leo que dijo Slade. Para ella, era necesario hacerlo porque las mujeres habían sido pintadas como objetos de deseo en poses humillantes. El deseo no le molestaba. Era la objetualización lo que la disgustaba. Slade, como Paul, también se autorretrató en innumerables ocasiones. Marta Sanz. Expone sobre mármol, sobre camillas y camas mullidas, sobre un sofá, en un balcón o envuelve en papel kilos y kilos de carne. Observa la carne, la amasa, la corta, la disecciona. Amorata la carne. Marta Sanz amputa miembros. Mi dentro siempre ha sido mi fuera y mi espíritu mi carne, escribe la poeta. Lo físico afecta a la escritura. Su obra hincha vientres. Y no por un estado de buena esperanza, sino porque comprime el tiempo que pasa y deja su huella en nosotras, que al acabar de leer somos un poco más viejas. Pintamos y escribimos porque la pintura es una búsqueda constante que no permite mirar atrás, aunque nuestro pasado tire de nosotras. La pintura es el lenguaje de la pérdida. Se puede elaborar el vacío de una pérdida por medio de ese proceso de pintar, que se estructura ante todo alrededor de una pérdida. Celia Paul tiene una relación estrecha con las sillas. Se sienta en una y se observa en el espejo. Considera estar sentada un acto no pasivo. Si buscáis una imagen, la encontraréis así, sentada, con una bata llena de pintura y las manos en el regazo. De frente, al lado del espejo, junto a uno de sus autorretratos, sentada en una silla, de perfil, sobre una silla roja. Su expresión es siempre lo más interesante de las fotografías. Un rostro que ha retratado sin parar, analizando cada cambio en las proporciones, midiendo las distancias que el paso del tiempo descuelga. La búsqueda de una misma, al tiempo que una misma, escapa de la mirada propia. Käthe Kollwitz se autorretrató cientos de veces. La flamenca Cara Peters, conocida por sus pinturas de mesas con bodegones, también lo hizo, entre dulces, crustáceos y alcachofas, y aprovechando las superficies brillantes de copas, candelabros y platos, esbozaba imágenes que nos guiñan el ojo a las que venimos detrás y que se colaron en las paredes de los museos donde los relatos de las mujeres importaban bien poco. Las tres mojan el pincel en el aceite y deciden no representar ningún drama sobre el poder. Ellas son ambas, la artista y la modelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Le doy la palabra a Sara López. Hola. Todas bien, ¿no? Estamos a gusto. Menuda, oye, muchísimas gracias. Seguro que no hablo solo por mí, por este pedazo de festival feminista que os habéis montado. No sabemos a cuál escenario acudir. Y sobre todo de parte de Gestóricas, muchísimas gracias por hacernos partícipes. No estoy aquí yo sola, hoy están todas mis compañeras que no han podido venir, porque solo podíamos venir una y nada, pues son muchas caras ahora mismo, ¿vale? Como decías, Gestóricas es una alternativa cultural y educativa con la que queremos visibilizar la aportación histórica de las mujeres
mujeres desde el feminismo, ¿no? Y como hacemos historia de las mujeres, vamos a hacer un poco de Her Story, uy, cuidado, sobre Herstóricas, ¿no? El equipo inicial surgió de una asamblea feminista, de la Asamblea de Mujeres del 15M María Granate de Londres. Éramos amigas, hacíamos nuestros culturiplanes y, por ejemplo, cuando íbamos a las exposiciones nos lo pasábamos bomba, pero siempre había todo bien, pero había siempre algo que no acababa de interpelarnos, ¿no? Entonces lo que decidimos fue intentar darles nuestras propias lecturas a esos espacios culturales, que lo cultural no solo está en un museo, ¿no? Que también está en la calle, y analizarlo, ¿no? Primero con las compañeras, y no sabemos cómo poco a poco la cosa se nos fue de las manos y acabó viniendo a las actividades gente que no sabíamos de dónde había salido, pero que eran bienvenidas, ¿no? Esto nos estaba diciendo que había una necesidad de entender la historia y la cultura de otras perspectivas, desde otros prismas, una historia mucho más completa. Así que cuando nos volvimos a nuestras ciudades de origen, Madrid y Granada, decidimos, venga, vamos a ver qué pasa si lo ponemos en marcha aquí. Y vimos que el enfoque feminista iba a ser fundamental para hacer una divulgación histórica, una interpretación del patrimonio y una mediación cultural con la que transformar esos constructos sociales y culturales, ¿no? Y desmontar imaginarios colectivos. La cosa, bueno, siempre decimos que en Herstóricas hacemos y divulgamos historia desde el feminismo, pero también hacemos feminismo a través de esa historia. No somos las únicas que pensamos así. Guadalupe Jiménez Esquina habla de despatriarcalizar el patrimonio. Encarna Lago habla de hackear los museos. Pues venga, pues para eso estamos, ¿no? Y yo creo que hay mucha remando en este mismo lado. Nosotras intentamos cambiar esos imaginarios colectivos a través de ciertos, pues, buenas líneas de trabajo, ¿no? Actividades divulgativas y pedagógicas, trabajo comunitario, investigación y formación y docencia en el ámbito de la gestión cultural y de la interpretación del patrimonio. Creemos que desde el feminismo y usando las herramientas que teníamos en la asamblea, esa reflexión, ese diálogo, ese debate, podíamos conseguir que las personas participantes en las actividades o en los proyectos sufrieran una implicación identitaria, ¿no? E incluso emocional, con esa parte de la historia no hegemónica que se nos había robado. Desde dinámicas culturales empáticas, las personas se pueden apropiar de esos discursos históricos como parte de un patrimonio que les pertenece, ¿no? Mark Pierce, en su novela de ciencia ficción Mujer al borde del tiempo, decía la siguiente frase: el pasado es un área en disputa, y nos agarramos y nos aferramos a esa frase no solo porque nos va el pasado en ello, sino porque es necesario para entender nuestro presente, ya que nos estamos jugando el futuro. Nuestras herramientas para enfrentarnos a ello es hacer una interpretación del patrimonio y una mediación cultural interseccional. Queremos desmantelar el concepto de historia única que sigue presente desde las escuelas hasta los medios de comunicación, ¿no? Y para que cale, creemos que tenemos que adaptar esas narrativas históricas no hegemónicas a formatos accesibles, formatos amigables, ¿no? Que resulten interesantes y sobre todo acercarlos desde un rigor histórico, científico y sobre todo feminista, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque no tenemos un conocimiento riguroso e igualitario de nuestra historia como sociedad solo beneficia a unos privilegiados de esa sociedad. ¿Y el resto qué pasa con nosotras, no? Cuando se habla de la necesidad de tener referentes, que tú has dicho una sarta de referentes maravillosas, ¿no? Son necesarios no porque queramos parecernos a ellas. No, o sea, no tenemos esa obligación, sino para saber que hay otras alternativas y otros modos de habitar estas vidas. Y no solo son los individuales, ¿no? Sino también los colectivos. Esas mujeres que nos han precedido, que han logrado que hoy estemos aquí, que hay que celebrarlas, pero también tenemos que cuidar todo su legado, porque la historia feminista nos ha demostrado que no nos podemos relajar cuando simplemente están las leyes, ¿no? Que hay que seguirlo manteniendo, ¿no? No tener estas referentes individuales y colectivos lo que está haciendo es limitar
nuestras opciones vitales, está limitando las opciones vitales de criaturillas que estoy escuchando por aquí, ¿no? Al hacer una historia con perspectiva feminista, conseguimos al final poner más focos, ¿no? Poner focos plurales, inclusivos, y que al final todo un mapa, nosotras que sobre todo trabajamos mucho con el espacio urbano, todo un mapa quede iluminado, ¿no? Es fundamental para cambiar ese imaginario colectivo hacerlo universal. Que se olviden de que la historia de las mujeres pertenece solo a la historia de las mujeres. La historia de las mujeres es la historia de todas, de todes y de todos, ¿no? La historia de las mujeres, si no lo comprendemos como algo universal, esto nos va a llevar a una pérdida social colectiva, ¿no? Que se va, o sea, ese futuro lo vamos a ir pues infravalorando, ¿no? Por ello, desde Gestóricas somos muy conscientes de que lo que hacemos a nivel de grupo, cuando hacemos actividades grupales, tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos que tiene que tener un impacto en la sociedad, que no simplemente es cuando a las 2 horas, por ejemplo, un recorrido urbano, pues ya no te ha implicado más, ¿no? Queremos que las personas participen, se sientan parte de ese proceso. Queremos generar experiencias culturales que promuevan el encuentro, la participación ciudadana, un pensamiento crítico. Queremos que la historia sea la clave para acercar el feminismo y los valores solidarios, democráticos, que se consiga con las actividades y con todo el programa un compromiso con valores sociales, y sobre todo queremos generar agentes multiplicadores, ¿no? Porque esto es como un virus bonito, ¿no? Que tiene que meterse y llegar a todos los sitios. Para eso, las personas todo el mundo tenemos que ser conscientes, uno, de que somos parte del discurso y de la reflexión, y que también todo el mundo que estamos aquí, todo el mundo que ha venido y todo el mundo que vendrá, son sujetos históricos y agentes potenciales de cambio, ¿no? En los últimos 2 años es algo que siempre lo hemos tenido como muy presente en nuestras líneas de trabajo, ¿no? Pero estamos trabajando estos 2 últimos años muy centradas en la memoria histórica y democrática, ¿no? Sobre todo porque, bueno, teniendo en cuenta el avance de la ultraderecha en las instituciones que se supone que nos protegen, pues imaginaros cómo está la cosa, ¿no? Sobre todo nosotras pensamos que hay que tener una actitud muy crítica contra ese olvido. Claro, ¿qué pasa? Que no nos ocultamos, nosotras partimos de un conocimiento situado, no somos neutrales y tenemos un discurso incómodo, porque presentar una serie de problemas sociales históricos que siguen teniendo representación en nuestra actualidad es incómodo, porque si no lo hacemos a través de esa historia y esta cultura, seguimos siendo cómplices de su perpetuación, porque necesitamos promover esa revisión de nuestros privilegios y de esta manera desmontar ese imaginario colectivo y sobre todo acabar con esos estereotipos que se han asumido como válidos, ¿no? Nuestra manera de luchar, o sea, Gestóricas, esto lo que hacemos es nuestra manera de luchar contra el sexismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, el capacitismo, el cuerdismo, las violencias machistas, la precariedad, la brecha, como estoy que me quería poner intensa aquí, la brecha, bueno, pues brecha salarial, a veces pasa, ¿sabes? Bueno, es que es emocionante esto. Bueno, la violencia institucional, la censura, la represión, los abusos de las Fuerzas Armadas, la especulación inmobiliaria, la corrupción política, el crecimiento de la ultraderecha y la impunidad de los discursos fascistas. Eso es lo que hacemos con Gestóricas. Eso es lo que tiene que hacer desde la historia, la cultura y el feminismo. Y para esto lo que queremos siempre es utilizar narrativas, pero desde lo positivo, ¿no? Porque todas las personas que han pasado por este planeta deben ser entendidas como esos sujetos históricos que os comentaba. Y hay que reivindicar desde esa historia, desde el ámbito político, pero hay que empezar a poner sobre la mesa que si hoy estamos aquí, esa historia del ámbito político se puede hacer, es porque ha habido una historia de los cuidados y de las tareas de mantenimiento, ¿no? Entonces, desde Gestóricas creemos que una historia más justa y más plural es necesaria, que se recoja desde el patrimonio, que se recoja desde la mediación,
mediación, porque estos son, bueno, porque creemos que es clave para una sociedad sana. Y nos venimos arriba con este temazo, ¿sabéis por qué? Porque no estamos solas. No estamos solas y estamos siempre muy arropadas por compañeras que quería que también estuviesen hoy en esta mesa. Y porque trabajan muy en línea con lo que hacemos nosotras. Estamos hablando de Past Women, por ejemplo, del colectivo Colontine, de las Sin Sombrero, de las compañeras de La Liminal, de Otras Nosotras, de Creadoras Letras, ¿no? De Órbita Diversa. Ellas están ahí, ponen sus cuerpos, utilizan los espacios urbanos, utilizan los espacios académicos, utilizan los espacios culturales, y hay otras que pues, lo hacen la batalla desde los medios, ¿no? Como es Sara Sánchez, Isabel Meyen, Lidia García, Miquel Herrán, Patricia González. Y cuando a nosotras, que nos gusta la cultura, porque la cultura da la vida, ¿no? Casi para nosotras por lo menos, vemos, por ejemplo, cómo esta historia y esta representación de las que nos han precedido aparecen también, por ejemplo, en las artes escénicas, que las quería traer aquí porque echaba un poco de menos también esa parte del teatro. Hay ciclos como Mujeres que se atreven, Sendero Fortún de María Folguera, No soy tu gitana de Silvia Agüero, Elise Marcera, A las que limpian de Apanadería, Descarriadas de Laura Ripoll, que lo que hacen es traer nuestra historia de otros modelos que a lo mejor llegan, o sea, es buscar alternativas para que lleguen a más gente, ¿no? Así que todo esto son iniciativas, como veis, promovidas por mujeres. Todas vemos en ella una necesidad y una respuesta en la que esta cultura, esta historia, nos va a llevar a un cambio posible de conocer nuestro pasado, pero siempre desde el feminismo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Le doy la palabra a Ken Bugul. Funciona, ¿no? En francés. Buenos días a todo el mundo. Es un placer estar aquí entre todos vosotros. Quisiera agradecer al Ministerio y a todo su equipo por la invitación a este encuentro, que la verdad es que me parece imprescindible. En lo que a mí respecta, yo soy novelista, soy escritora. Pero no me hice escritora por elección o por proyectos, sino que fue una vivencia la que me condujo a la escritura. Desde muy temprana edad, yo tuve una personalidad que no podía apaciguar por mi familia, por mis amigos. Desde pequeña era muy curiosa, me encantaban la naturaleza, los árboles, los pájaros. También me encantaba leer todo lo que cayera en mis manos, me encantaba informarme, me gustaban las artes, la cultura, me gustaba ir a espectáculos de danza, de música. Era muy curiosa. Y ante esta apertura de todo lo que me rodeaba, hacía falta que fuera totalmente libre para tomar mis decisiones de vida por elección como mujer. Esta manera de vivir como mujer libre, de vestirme como me apeteciera, si tenía que enseñar los hombros cuando me diera la gana, pues de hecho lo voy a hacer ahora mismo porque hace un poco de calor aquí. Bueno, pues eso no caía muy bien en mi entorno, en el Senegal de la época. Tengo 75 años. Estoy a punto de cumplir los 76, pero me gusta más quedarme aquí en los 75.
Y ese tipo de vida no casaba con la forma de ver la vida de mi propia familia, que de hecho me apartó y me rechazó. De hecho, me rechazó toda la sociedad. Y me vi en la calle, de hecho. Pero cuando estaba en la calle no era infeliz porque seguía siendo curiosa. Y en la calle se aprende muchísimo. Descubrí la situación de las mujeres sin techo y hombres, mujeres a las que les habían echado de casa, hombres y mujeres que lloraban, supe apreciar la luz de la noche. La verdad es que no me parecía del todo mal estar en la calle. Pero llegó un momento en que la precariedad me alcanzó, no tanto la precariedad por vivir en la calle, sino más bien porque se me trató de loca, de que estaba completamente loca y tenía que ir a un psiquiátrico donde tenían que curarme porque se me consideraba una enferma mental. Entonces fue esta observación de la comunidad y de la sociedad. Y cuando estaba en la calle empecé a escribir, porque me llegaron las dudas. Incluso me llegué a plantear si realmente estaba loca o no. Pero todo lo que me rodeaba me hacía constatar que no, que efectivamente yo no estaba loca. ¿Y cómo puedo comunicarle a los demás que realmente no estoy loca? Pues ahí es cuando empecé a escribir. Y todas esas vivencias de libertad, de tomar mis propias decisiones, de fabricarme mi propio destino. No quería seguir las influencias que había recibido de mis padres, de mi educación, mi entorno, el colegio, etcétera. Así que me negué a volverme loca y decidí escribir sobre mi vida, cómo era dueña de mi cuerpo. Amo mi cuerpo, me gustaba tocarme, me gustaba como era, me gustó. La verdad es que era bastante excéntrica. Yo me ponía la ropa que me parecía. Llevaba los colores que a mí me gustaban, comía lo que me gustaba. Tomaba la palabra donde lo consideraba oportuno y así es como empecé a escribir mi primer libro, En la calle, que se ha traducido en español como El baobab que enloqueció. Lo escribí cuando tenía 42 años. Se publicó en 1982 o 83, no sé, en cualquier caso en los años 80. Y es un libro que tiene éxito en todo momento, también entre las nuevas generaciones, incluso después de mis novelas posteriores. Y cuando se publicó fue un escándalo. ¿Cómo puede ser que las mujeres hablen de su cuerpo, de la sexualidad? Porque en mi pueblo, donde yo nací, en los años 40 y en los años 50, en Senegal había drag queens. En Senegal, ni siquiera en la capital, Dakar, en mi pueblo. Y yo, en mi libro, hablaba de esas drag queens que estaban en mi pueblo. Se las aceptaba, se les respetaba. Pero decían, pero bueno, ¿cómo vas a hablar de drag queens, de homosexualidad, del amor libre? ¿No? Bueno, en mi generación, en los años 60, no era tan raro. Pero a pesar de lo escandaloso que fue, me condenó. Y fueron muchas más mujeres las que me encasillaron que los hombres. Los hombres decían que estaba loca, pero las mujeres decían, pero ¿cómo es posible que una mujer pueda escribir una cosa así? Incluso mujeres que no me conocían de nada, que me veían por ahí y me decían, ¿es usted Ken Bogul? Y yo decía, no, dice, nada, es que se parece mucho. Y la verdad es que había aversión contra mi persona. Pero al final, ¿qué es lo que ocurrió? Pues a pesar de el escándalo, fue un libro popularísimo. En África, las nuevas generaciones les encanta mi libro porque es un ejemplo de que es posible hablar de las elecciones que toma uno, de que sí, evidentemente conlleva riesgos, que no es fácil, pero yo siempre le digo a las nuevas generaciones que la vida no es una cuestión de honor, sino una cuestión de valentía. Y para ser valiente hay que ser decidido y también hay que ser consecuente.
sea, hay que escribir conforme a nuestra manera de vivir. Yo escribo lo que vivo. O sea, vivo justamente como se refleja en mis libros. Es una fabricación de mí misma. Porque yo busco esa libertad, todavía no la he alcanzado por completo. Y tengo todavía mis cositas. Me parece que esto se aplica a toda la África subsahariana, pero en Senegal, en la cultura tradicional, las mujeres desempeñan un papel importante en la creatividad. No solamente en aspectos artesanales como cerámica, decoración. Por ejemplo, en Namibia, las pinturas en las casas se han convertido en auténticas obras de arte que están expuestas en Washington, en Londres. O sea, que las mujeres siempre han estado presentes en la cultura, no solamente en las artes plásticas o gráficas, en tareas artesanales como la cerámica. No solo eso, las mujeres tocaban instrumentos musicales, sobre todo la batería, cantaban, se expresaban. Y también en la danza vemos coreografías tradicionales a través de las cuales las mujeres podían expresar su estado de ánimo, si estaban contentas, si se habían sentido ofendidas, si las habían atacado. Y además, en los hospitales psiquiátricos se trataban algunas dolencias nerviosas a través de la expresión corporal. Así que en Senegal a las mujeres se les deja expresarse, no las tienen ahí calladitas, arrinconadas en una esquina, no. Ellas se dejan llevar. La expresión corporal es muy importante. Es una manera de liberarse, de desahogarse. Pero con la llegada de los árabes y de los colonos, trajo misioneros. Y en cuanto llegaron, acabaron con esta función tan importante que tenían las mujeres. Da igual si era un sistema matriarcal o de otro tipo. Llegaron estos colonos nuevos y los hombres determinaron que las mujeres tenían que quedarse en casa. Pero para que las mujeres recuperasen ese poder hizo falta una crisis en la década de los 80. El Banco Mundial, el FMI, hicieron que casi todos los hombres acabaran en el paro. Y fue ahí cuando las mujeres se levantaron y se apoderaron de la economía, de toda la actividad que generaba ingresos. Y todo ese empoderamiento económico permitió a las mujeres recuperar el poder. Las mujeres mandaban a los niños al colegio y de repente los niños tenían un ejemplo de cómo las mujeres tenían posiciones de autoridad y de ejemplo. Y los niños las admiraban mucho. Y entonces ese respeto a las mujeres se creó a través de la figura de madre. Y esto se extendió en todas las disciplinas: el cine, la música, la pintura, las artes plásticas. Por desgracia, no hay tantas mujeres que se dediquen a las artes plásticas. Sí que hay mujeres pintoras, pero es una pena que no tenemos una estructura suficiente, como han mencionado, para que esta creatividad gane tanta visibilidad. Este trabajo de estimulación todavía tenemos que mejorarlo. Sí, hay mujeres que estudian periodismo, que abren galerías de arte, que son periodistas. Hace falta que dediquemos muchos esfuerzos. Si queremos cambiar las cosas, todo conlleva un coste, todo tiene un sacrificio. Hemos visto toda una explosión de mujeres que se dedican al cine.
y que cubren temas que son problemáticos para las mujeres. Y pasa lo mismo con mi novela, El baobab que enloqueció. Se publicó hace 40 años, pero ha servido como incentivo para otras mujeres. ¿Cómo puede ser que una mujer tradicional, incluso con un entorno religioso, haya podido conseguir todo esto? Pues esto ha pasado con jóvenes escritoras, algunas muy, muy jóvenes. El baobab que enloqueció ha influido a múltiples generaciones y fue el catalizador de otras novelas que se han escrito de este estilo. Mucha gente no sabe lo que pasa en África subsahariana porque Occidente normalmente nos encasilla a las mujeres africanas como que son sumisas, tienen muchos hijos, se quedan en casa, no saben hacer nada, pero es totalmente falso. Hemos hablado aquí de las mujeres nanabens. Eso pasó en Togo, pero también en Guinea. Llegaron hasta Nigeria. Son mujeres multimillonarias, económicamente potentes. Así que el aspecto económico también ayuda porque se invierten los ingresos de la cultura en la creación de galerías, de museos, etcétera. Así que también es muy importante ver cómo la religión ha aislado a las mujeres también, porque es una religión de hombres, Dios es hombre, los profetas eran hombres, los discípulos, todos eran hombres y todo se ha escrito por hombres. Lo podemos ver también en los gobiernos, también en los países occidentales. Todavía cuesta ver mujeres que sean jefas de Estado. Vale, bueno, en los países nórdicos es un poco diferente. Dinamarca, hay excepciones, pero en Europa y en Estados Unidos a las mujeres les cuesta un poco más apañárselas, pero gracias a la creatividad podemos transmitir muchísimos mensajes y sobre todo a través de la literatura. Bueno, no todo el mundo sabe leer, pero cuando hemos leído podemos hablar con los demás. Si no sabemos leer, podemos adaptar el libro a otro formato en artes visuales, a teatro. Podemos escuchar un audiolibro también. O sea que no solamente se trata de producir un libro, sino que el libro esté accesible a la gente en general. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero muchas veces esto no se ve. Hay un problema de distribución. En África subsahariana no, estamos un poco apartados. No se habla tanto de nosotros como de África del Norte. Tenemos grandes escritores. Hay uno en concreto que va a formar parte de la Academia de las Artes y las Letras de Bélgica, Fatou John. Así que hay nuevas generaciones que han vivido la influencia de un libro como El baobab que enloqueció. También este otro autor que ha ganado el premio Goncourt con 24 años. Se llama La plus secrète mémoire des hommes. Y este chico habla de homosexualidad. Y aún así siempre se plantea por qué tienen que tratar ese tema. Porque vemos muchas veces en algunas regiones de África que hay esas contracorrientes religiosas o incluso terroristas, que quizás se pueda ver un poco la religión como algo también terrorista. Y todo porque en su libro aparecen escenas homosexuales. Hay mucha gente que ha rechazado su libro y esto nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con estas contracorrientes.
Hemos visto también en Senegal muchos casos en los que tenemos un sistema capitalista, aunque haya también estas contracorrientes. Hay movimientos de emancipación, de liberación, de creación, de mujeres, de falta de libertad. Son mujeres que están intentando encontrar medios y se quiere volver a convertir a mujeres en objetos. Incluso cuando hablamos de la estética, del aspecto, de la moda, los cánones de belleza, son pequeñas cosas que pasan desapercibidas, pero que al final se ven en el comportamiento. Y hay una objetización de las mujeres. Luchamos también contra algunos tipos de publicidad. Sí, hay algunos anuncios en los que aparecen Porsches, ¿no? Pues es un coche muy bonito y la mujer sale ahí con su Porsche, con sus tacones rojos. Pero ¿por qué hay que utilizar una modelo que esté ahí contra el coche para poder vender el coche? Vemos el uso insidioso de la mujer. Ay, vale, perdón, muchas gracias. Thank you, sorry, Ken, because we have little time. Vale, le doy la palabra ahora a la compañera Belén Barens, perdón. Vale, ¿se escucha? Sí, vale. Bueno, nos han pedido aquí hoy que hablemos de, entre otras cosas, del poder transformador de la cultura para crear otros mundos más justos, y yo pues en mi intervención voy a centrarme un poco como en este término de transformador y un poco pensar si toda la cultura, reflexionar sobre si toda la cultura que se está haciendo hoy en día catalogada como feminista es realmente transformadora o si hay ciertas producciones y superproducciones que están empezando a caer en una repetición de patrones que nos impide avanzar en el feminismo y abrazar toda su complejidad. Parece un poco lío, pero es fácil. Entonces, pues en estos últimos años, desde que el movimiento feminista ha cogido más fuerza, hemos visto que cada vez se hacen más obras hechas por mujeres que tienen una temática feminista, y es evidente para todo el mundo que es algo a celebrar, que las voces de las mujeres se escuchen, se valoren, se creen cada vez más obras con perspectiva de género, y es algo a celebrar también que incluso los hombres cis-heteros pues estén empezando a transformar su forma de crear y que estén empezando a cuestionarse un poquito más sus privilegios. Es evidente que hay como mucho a celebrar de lo que hemos hecho con estas luchas. Hasta aquí esto es una obviedad y estamos todos de acuerdo. Es verdad también que ahora mismo que una obra sea etiquetada como feminista empieza a ser un valor de mercado, y esto es así, no podemos hacer nada contra ello, y es porque la lucha pues, ha sido asimilada por el sistema. Prueba de que la lucha ha sido asimilada por el sistema es que estamos todos aquí convocados por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a.k.a. el sistema. Entonces, está genial que tengamos un gobierno feminista, todos nos alegramos, muy guay, pero también, ojo, tenemos un gobierno feminista, que lo demuestren y no olvidemos que el movimiento feminista tiene que venir desde abajo y no desde arriba. Así que respecto a esto, gobierno feminista, estamos contentas, pero estamos atentas. Vale, entonces quería hacer pues esto, unos apuntes sobre las obras que etiquetamos como feministas, y yo hablaré pues más de mi ámbito, que es como la ficción audiovisual y la música.
El hecho de que cada vez se premie más lo feminista, hecho que, insisto, es de celebrar, provoca un efecto que es que muchas veces se escriba como desde cierto patrón de lo feminista, desde la teoría, desde las cosas que se supone que debemos reivindicar, y este efecto a veces genera pues, que se creen obras feministas que acaban siendo un poco homogéneas. Entonces, yo encuentro que hay como películas, series, libros, obras de teatro que, más que pensar el feminismo, repiten ciertas cosas y lo pueden llegar a simplificar. Entonces, yo vengo aquí un poco a hablar de mi libro, o sea, todo el mundo habla de sus referentes, yo voy a hablar de las cosas que he hecho yo, o sea, fatal. Pero bueno, desde mi experiencia como creadora, yo acabo de hacer una serie con una amiga mía que se llama Autodefensa, está en Filmin, es chulísima. Y una de las claves para mí de la serie es que cuando la escribíamos no nos planteábamos mucho qué representábamos exactamente de la lucha, si estábamos siendo correctas con esto o no. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, de que teníamos ganas de romper con ciertos personajes femeninos que se retratan mucho en la ficción, que está bien que se retraten. Se retratan mucho personajes femeninos pues traumados, ¿no? Porque explican lo que sufren las mujeres. Muchos son personajes cuyos actos pues, quedan justificados por su sufrimiento. A veces son mujeres llenas de culpa, a veces son mujeres que son salvadas siempre por el guión porque pues, pobres han sufrido mucho, ¿no? Está muy bien retratar estas realidades, es absolutamente necesario, pero caer constantemente en el retrato de esta faceta de la mujer, de la faceta de víctima, nos impide a veces pensarnos y ser más allá de esta faceta. Por eso pues, queríamos retratar otro tipo de mujer que parece que no, pero existe, y son las mujeres malas en el sentido más moral de la palabra, o sea, malas. Nosotras pues, hemos representado lo que somos al final, que es mujeres que tienen contradicciones injustificables, que son cabronas, que son egoístas, que se drogan solo para divertirse, lo cual a muchos les ha parecido aberrante, que como espectador te caigan mal, que las odies, que mujeres que se pasan de la raya, que son verdugos, y que se pasan un poco por el coño, como esto de que hay que dejar espacio a los hombres para que se construyan, tal, hay que educarlos, hay que acompañarlos. O sea, nuestra apuesta en la serie un poco era como vamos a arrasar con todo, a matarlos y que espabilen. Y entonces, bueno, es como la importancia de que en una ficción pues, puedas ver una mujer que pueda ser tan mala como un hombre, y la importancia de que el centro de un personaje femenino no sea siempre el sufrimiento, sino que pueda ser la pura diversión. Entonces, cuando nosotras estábamos escribiendo esta serie, a veces pues había ciertas secuencias con las que nos preguntábamos como, hostia, ¿esto es feminista? ¿No? Tal. Teníamos dudas, pero cuando surgía esta pregunta, en vez de intentar como responderla y reajustar las tramas como para que fuera más polite, más correcto, lo que hacíamos era ir a fondo con esa trama y exagerarla aún más, ¿no? Porque creo que a veces pues en las salas de guión se hace eso, ¿sabes? Como no podemos sacar ninguna red flag, tal, como intentar reajustar las cosas para que sean lo máximo correcta. Y nosotras decidimos como tirar recto, porque si una trama representa una contradicción, una duda y una incomodidad, está bien, porque esa trama es la que hará que los espectadores luego piensen sobre el feminismo. Y la creación, tal y como yo la entiendo, pues debe generarte preguntas y hacerte dudar sobre tus creencias, y empieza a aborrecer pues, ciertos productos culturales hechos como churros por grandes plataformas que, en vez de hacernos dudar, solo sirven para reafirmarnos en vagos conceptos feministas de brocha gorda del feminismo más aceptado, blanco, cómodo y mainstream. Ejemplo de esto es también, ya os he dicho que solo voy a hablar en cosas en las que he participado, pues la canción Ay Mamá, cuando la escribió Paula Rigoberta, es una canción que ella escribió hace muchos años y todo el mundo la ha señalado también como un himno feminista, y es así,
Pero cuando ella la compuso no se propuso tal cosa, ella simplemente pues la escribió desde su verdad y le salió así, y después pues su verdad conectó con muchas otras mujeres que se identificaron. Entonces creo que ahí está un poco como la magia para crear obras más diversas, que es lo que hace falta un poco en general en los productos culturales, pero me estoy refiriendo ahora concretamente a las obras feministas. Falta un poco como de esta diversidad y autenticidad. Entonces creo que la reivindicación feminista tiene que dejar de venir tanto desde el panfletismo y empezar a venir más desde una expresión de lo genuino y lo humano sin miedo a equivocarnos. Si no, lo que está pasando un poco es que llegan pues los compositores de turnos, multinacionales, lo que sea, y cogen canciones y las componen desde el voy a hacer una canción feminista. Entonces, pues salen canciones en plan Lo malo de Aitana y Ana Guerra, que ya sé que es un temazo, o sea, me encanta y no la han escrito ellas, pobres, pero que es un ejemplo para mí de una canción escrita desde la intención, ¿no? Como desde este feminismo instrumentalizado al servicio del mercado. Entonces, ¿cuántas canciones hay como que son lo mismo, ¿no? Parece como un género musical en sí mismo que se repite sistemáticamente, como paso de ti, tío, estoy empoderada, me voy a la disco a bailar, ¿vale? Pero, ¿sabes? Está guay que este mensaje se ha extendido tanto, o sea, me encanta esta música, pero hay que empezar a preocuparse cuando el feminismo es usado como este valor de mercado que decía al principio, en vez de ser lo que realmente es, que es una lucha. Si seguimos escribiendo desde ese lugar y no desde el compromiso con lo artístico, caemos en el peligro de hacer constantemente la misma película, la misma serie o la misma canción vacía. En definitiva, creo que para llegar con... He ido súper rápido, ¿no? Vale. Creo que para llegar con la cultura a lugares verdaderamente transformadores, que es la cuestión que nos ocupa, pues es importante al final escribir desde lo que una es, desde lo que a una le sale, aunque pueda parecer lo incorrecto, y no ir reescribiendo tanto desde la base teórica de lo que se supone que ahora tenemos que reivindicar como mujeres. Es normal que queramos hacer llegar nuestras reivindicaciones feministas a través de nuestras obras, o sea, obvio. Pero creo que una mujer que explica su propia realidad y encima rompe con ciertos cánones ya es feminista de por sí. Para mí eso ya está, el feminismo está implícito ahí. Por tanto, pues una vez cierto canon de producto cultural feminista ya ha alcanzado el mainstream, lo más feminista, en mi opinión, es coger ese canon ya establecido y evolucionarlo, cuestionarlo, reinventarlo y, si hace falta, reventarlo. Sí, no estoy de acuerdo con conformarnos a reproducir estos prototipos a los que el sistema ya ha dado el visto bueno. Una vez hemos roto con el establishment del canon patriarcal, no permitamos que esta nueva realidad feminista sea rígida y sea cómoda. Personalmente, me parece que para hacer un arte realmente transformador como creadoras hay que saber incomodar. Y solo incomodaremos si nos comprometemos con nuestra realidad, con el arte, si somos honestas y si retratamos a las mujeres diversas e incorrectas que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Le doy ahora la palabra a Bárbara Carbacho. Hola, qué difícil hablar después de ti. Increíble, muchas gracias. Como me presentaron, vengo de Chile, soy periodista y escritora. Espero que se me entienda, hablamos un poco complejo, así que suerte. Vengo del país que cierra Sudamérica, un país que salió de una dictadura hace 50 años, un país donde la cultura es mucho más que las esferas artísticas que entendemos como la literatura, la música, los libros. Es un país donde la cultura salva vidas, literalmente. Me imagino que varias y varios aquí conocen a las tesis.
Es algo catártico, transformador, es una terapia performática que seguramente evitó que más de una persona acabara con su vida, porque no podía con la culpa de lo que significa ser responsable de vivir un abuso. Vengo de este país donde hace 50 años mandaban a quemar libros del cubismo pensando que venían de Cuba. Ese es el nivel de cultura que existe en mi país. Y es sumamente relevante para mí hablar de esto, y quisiera hablar de la cultura feminista alejándome un poco de estas esferas de las artes. Porque cuando hablamos de la cultura solemos pensar en libros y películas y tal, pero es al final la configuración de las naciones y de las identidades y de los pueblos también, ¿o no? Y a pesar de no haber vivido la dictadura de Pinochet que sucedió entre 1973 y 1989, somos los millennials, las millennials y la generación Z nietes de todos los coletazos que esto trajo. En el 2019 mi país vivió una revolución sumamente relevante en lo político y en lo social y tuvo como principal lema cultural Chile despertó. Chile despertó, se aburrió de vivir el neoliberalismo y el fascismo y el capitalismo que nos come. Y esto pasó a raíz del alza del metro, 30 pesos, algo como a 0,030 euros. No es mucho, pero cuando ganas menos es mucho porque tienes que tomar 2 o 3 veces la micro para llegar a trabajar. Chile despertó, pero ¿saben ustedes quiénes fueron las personas que iniciaron esta revolución? Las escolares, las y les adolescentes que cargan en su cuerpo con marchas desde que nacieron por el 8M, por el derecho al aborto, para parar los femicidios. No fueron los obreros que dijeron, hey, yo ya no puedo seguir pagando esto. Fueron sus hijas. Fueron las personas feministas, las y les, que en un aula de clases hacen cultura, que entienden desde los 90s que el intercambio de experiencias entre mujeres, que tanto miedo le da al patriarcado, es lo que al final termina configurando nuevos paradigmas, modificando los que ya existen. Pasó en el 2019 que nos agrupamos como sociedad en ejercicios llamados cabildos, grupos territoriales y comunales donde nos juntamos a proponer cómo cambiar el sistema. Y en uno de estos cabildos de trabajadores de la música, soy también periodista de música, un colega dice, estoy muy preocupado porque las mujeres tienen que enfrentarse a mucha violencia y mucho peligro en la escena de la música. Y la mujer es como, wow, sorpresa, tuvo que venir un estallido social para que te dieras cuenta que nos da miedo andar en auto en la noche porque el conductor de Uber puede apagar la localización y nadie sabe dónde terminas. A las que hacen música les pasa que se quedan en la noche en el estudio con el productor. ¿Qué te puede hacer el productor en el estudio? Moya. Y fue muy chistoso, no tan chistoso, pero en ese momento nos reímos, porque parece que tienen que haber grandes terremotos sociales para que los hombres caigan en cuenta de lo mucho que nos cuesta vivir como mujeres. Incluso nos quitan la vida. ¿Por qué conté esto del colega preocupado? Porque 2 años antes del 2019, en el 2017, en el magazine de música especializado en el que trabajo, que se llama POTQ, juntamos como a 20 chicas del indie en su mayoría, que se atrevieron a exponer cómo habían vivido su vida en la música, trabajando o como audiencia, e hicimos un reportaje dividido en partes que se llama Cuando ella habla, escucho la revolución. Una de las partes de este reportaje terminó con una demanda para la directora del medio por injurias y calumnias. E históricamente, en la justicia chilena, marcamos un precedente porque ganamos la demanda, amparadas en la Convención de Belén do Pará, que deja cuenta que solo estábamos ejerciendo el derecho de periodismo de la libre información. No estábamos hablando mal de ti porque queríamos hablar mal de ti, estábamos hablando mal de ti porque violentaste, acosaste y abusaste de una persona de 20 años que solo quería hacer canciones. Complicado. Traigo esto a colación porque creo que es un poco la demostración de cómo las mujeres siempre estamos un
poco más adelante haciendo cultura. Creo que la cultura feminista es la que puja la cultura social y civil, que es decidida finalmente por los hombres. Y creo que este ejemplo del muchacho preocupado de lo que nos pasaba y siendo nosotras invisibilizadas 2 años antes con nuestra historia e incluso demandadas, es un poco la dimensión de lo que nos pasa en todas las áreas también. Y ¿saben lo que dijeron como los colegas de la escena, músicos y otros periodistas? Que todo lo que dijimos era un conventillo, que eso era chisme, que los trapos sucios se lavan en casa, que el abuso no tiene nada que ver con la música. A lo que voy con esto es que me parece imperante que enfrentemos la cultura y el feminismo como entes inseparables, que no solo cumplen la noble labor de visibilizarnos y de dejar registro de nuestra historia, pero también es una forma poderosa de pujar los límites y de marcar territorio y exigir. Está muy bien que existan más historias de mujeres, como nos contaban por aquí, canciones que nos empoderen, que empoderen a las nuevas generaciones, más libros, más películas, que tengamos más bandas contándonos sobre esto. Y está muy bien que no sigamos aceptando que nuestras vidas e historias se transformen en fetiches creados por varones alérgicos al jabón que se creen escritores de libros o canciones o películas. Pero no debemos olvidar que la cultura es mucho más que un entretenimiento cruzado por la sed neoliberal. La cultura es conocernos, es conversar, es cambiar paradigmas, es inventar nuevos. Es lo que está pasando aquí un poco al final. Yo sé que tenemos que seguir luchando por más plazas, mejores sueldos, equidad en muchos sentidos, pero la cultura de género va mucho más allá de eso también. La cultura de género fue mi compañera en la escuela que me enseñó lo que era la menstruación cuando mis profesores, ni los libros, ni mis padres me explicaron lo que era la menstruación. La cultura de género me educó y me contuvo, lo sigue haciendo, me enseñó de sangre, me enseñó de semen, me enseñó de mi cuerpo. De valor laboral también y de dignidad territorial. Y mientras seguimos luchando por mejores sueldos y más oportunidades, no le demos descanso a la cultura territorial, a saber qué le pasa a la vecina, a nuestras madres, a las trans sin cupo laboral ni acceso a la salud. Porque ese tejido social feminista es lo que nos tiene a muchas acá, y no me refiero a esta sala, sino que me refiero vivas. Chile despertó es un lema cultural, pero de donde yo vengo en Latinoamérica hay otro que me gusta mucho más, que se escucha mucho más fuerte en mi corazón, que es con el que cierro mi libro, que está aquí. Se lo voy a mostrar. También la propaganda. Lo pueden conseguir, esta es la versión chilena, pero también hay una versión española. Y este libro cierra con algo que se escucha en las calles y que a mí me conmueve mucho. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Si no hubiese sido por la cultura feminista, yo no hubiese podido ejercer mi derecho al aborto clandestino, porque en mi país es ilegal. Porque nunca me hubiese enterado de agrupaciones como Con las Amigas y En la Casa que ofrecen acompañamiento desde la clandestinidad. Si en mi país habláramos de la interrupción del embarazo como una política de salud y no desde la moralidad, miles de millones de mujeres estarían vivas. Las de la ruralidad, que se tuvieron que meter un gancho de ropa por la vagina y que murieron por infección, las menores de edad que murieron desangradas porque les dio miedo irse presas. Todas ellas estarían vivas en este momento. Si habláramos de esto, si entendiéramos la cultura como políticas fundamentales de la sociedad. No un conventilleo, no en una sala de 4 mujeres histéricas que quieren hablar de cosas que le hacen los hombres. Las que fueron obligadas a ser madres, ahora tendrían una vida mucho más digna, tanto como lo pidió mi país en el 2019. Y al final la cultura social y feminista para mí es eso. Es y debería ser siempre eso. Es educación, es protección y es decisión. Y no debemos soltar eso nunca, porque es esa cultura, esta que está pasando aquí, las que nos mantiene vivas. Y citando el fin de mi libro, quisiera agregar algo más. Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y cultura feminista para resistir. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Le doy la palabra ahora a Samantha Hudson. Hola, ¿se oye bien? Vale, bueno, para empezar quiero haceros una crítica también porque me habéis dejado la última y esto es horrible porque padezco de un síndrome que me deja la vejiga del tamaño de una nuez de macadamia, con lo cual llevo toda la ponencia haciéndome pis, pero no he podido levantarme porque creo que es un honor compartir mesa con todas vosotras y escuchar vuestros alegatos y vuestros testimonios. Y ahora sí voy a empezar el mío con una fantástica metáfora, ¿no? Y es que creo que la vida imita al arte y yo hoy me siento como la protagonista de una rubia muy legal, no solo porque esté en una facultad, que además se parece mucho a la de la película, y tampoco por mi aspecto frívolo e insustancial, sino porque creo que a lo largo de toda mi vida me he dedicado a desmentir mitos. Veréis, yo siempre he llevado esta pose exagerada, excéntrica, un poco díscola, over the top, extrafalaria, extra en general. Y no fue hasta que empecé a hacer apariciones en el ojo público, a hacer charlas, a hacer entrevistas, a que me preguntaran por temas sesudos, a que me dieran la oportunidad de desglosar mi imaginario y comentar acerca de esto y esto otro, que la gente empezó a vomitar por su boca un supuesto elogio que yo agradezco con todo mi corazón de verdad, pero que me parece petulante y condescendiente, y detesto desde el más profundo rincón de mi corazón cuando me dicen, bueno, es que eres muy divertida, pero ¿y lo bien que hablas? Y yo pienso, no te basta con que sea divertida, no te basta con que sea graciosa. Quiero decir, ¿por qué tengo que demostrar que manejo conceptos políticos complejos? ¿Por qué tengo que demostrar que tengo un discurso, que soy inteligente? ¿Por qué tengo que demostrar que no soy una tonta del culo? Eso me recuerda mucho a ese argumentario misógino que suelen soltar los tíos, ¿no? Para ponerte en valor de una manera muy condescendiente y bastante bochornosa, por cierto, de, bueno, es que no es solo una cara bonita. Ya, y si solo fuera una cara bonita, ¿acaso no estás demostrando con esa sentencia que una es más merecedora de tu respeto, de tu empatía, cuanto más se ajuste a unos estándares que no solo has determinado tú, sino que ha determinado, no sé, la sociedad entera? Me recuerda también a mis amigas de la ESO, del colegio, que, bueno, yo ahora tengo las medidas de una Barbie, pero era un adolescente con sobrepeso. Además, mi madre tenía la manía horripilante de raparme al cero, con lo cual tengo una cabeza muy pequeña, sumado a un cuerpo gordo, sumado a que no tenía pelo, pues tenía un aspecto un poco que me transformaba en la diana perfecta y apropiada para sufrir la totalidad de los comentarios descalificativos por parte de mis compañeras de clase. Y tenía algunas amigas, porque daba la casualidad de que era la bufona, que era graciosa, ¿no? Siempre he sido un poco divertidilla y ellas valoraban eso. Y por el otro lado, los profesores, que quizás tampoco empatizaban mucho con ese aire estrafalario, pues me valoraban porque sabía cumplir a rajatabla con los requisitos y los requerimientos del sistema académico vigente en ese momento, del cual yo participaba como estudiante. Pero siempre notaba como que faltaba algo, como que no había un interés genuino, que unas
me dejaban de lado cuando se echaban un novio que era el homófobo que me insultaba, pero luego me toleraban porque, bueno, era divertida, y que los profesores y profesoras, los docentes del instituto, tampoco alcanzaban a entender por qué yo era un sujeto vulnerable, por qué me sentía incómoda entrando a un baño de chicas y a un baño de chicos. No empatizaban con eso, simplemente estaban contentas porque, bueno, no daba problemas, iba a lo mío en clase y luego sacaba siempre un sobresaliente. Y yo creo que a raíz de ese posicionamiento decidí exagerarlo todo muchísimo, porque me parece una desfachatez que la gente me exija literalidad, que la gente me pida ser explícita, que si quieren que yo me ponga en valor se lo demuestre, que si quieren que yo sea una artista que se considera que tiene talento, que se lo demuestre, que les demuestre siempre, que les justifique todo. Y creo que tengo la suerte de que la gran mayoría de mi público pues me quiere mucho, ¿no? Hay más fanáticas devotas de Samantha que detractores, pero existe una gran multitud, la masa general, que está en una posición neutra y que, dependiendo de la divulgación que yo haga de mi discurso, de los mensajes que vea en la televisión, de lo diverso que sea su entorno, va a tirar hacia un lado o hacia otro. Y yo siempre me he preguntado, esa masa que ahora está en una posición neutral, que ni me odia pero que tampoco me ama, si yo no fuera literal, si no le justificara el porqué de mi existencia, si no le explicara por qué está bien que yo me considere una mujer, si yo no le explicara por qué está bien que yo tengo derechos por el hecho de existir, si yo no fuera explícita con ellas, realmente me tendrían respeto. Y me pareció tan doloroso enfrentarme a esa incógnita, estar siempre dando explicaciones, que hubo un punto en mi vida, concretamente en bachiller, en el que decidí entregarme a la performance, a la narrativa, ¿vale? Encarnar una rubia muy legal. El primer día de clase decidí ir con una mochila de princesas, un conjunto entero rosas y una corona bordada con plumas y con pedrería falsa, y me presenté por primera vez como Samantha Hudson y decidí llevar esa pose desinhibida. Por supuesto, seguía sacando buenas notas porque uno tampoco quiere repetir, ¿no? Y a quien no le gusta... que a quien no le gusta pasar un verano estupendo, ¿no? Y no tener que prepararse los exámenes de septiembre. Pero decidí ser exagerada, porque si alguien quiere considerarme una tonta por ser frívola, por tener este aspecto insustancial, yo creo que el jaque más satisfactorio que puedo hacer es darle 2 tazas de todo lo que me están echando en cara. Y yo creo que... la hipérbole, la contraposición, la exageración siempre ha sido mi herramienta más poderosa, y me di cuenta de que exagerando la fealdad, el acné, que ya no tengo, pero no, ese aspecto no normativo, estaba dejando en evidencia la belleza hegemónica, que llevando al extremo la otredad estaba demostrando que la norma no es mucho más pantomima. Porque yo soy una transformista por ir así vestida, pero cuando un señor se pone un traje y una corbata, pues un tío elegantísimo. ¿Acaso no son los mismos códigos? ¿No estamos todas manejando un código de vestimenta que nos sitúa en un lugar concreto? Exagerando mi carácter afeminado, dejaba en evidencia la masculinidad, llevando al extremo, llamando la atención, planteaba y ponía sobre la mesa una cuestión a la que me sigo enfrentando a día de hoy en las entrevistas, cuando me dicen, ¿y por qué crees que Samantha llama tanto a la atención? ¿Qué tiene Samantha que provoca tanto a la sociedad? Yo soy muy fan de responder con otra pregunta, y yo les respondería: ¿qué tiene la sociedad para sentirse provocada por Samantha Hudson? Mi postura es la de situarme en el centro mediático, atraer todas las miradas posibles,
y suscitar una reflexión y darles con un canto en los dientes, porque llevando al extremo esta pose de tonta, siendo no irónica, postirónica, les estoy demostrando que no son tan listos como se piensan, y creo que es lo mejor que podemos hacer. Mi aportación a la cultura, ya que esto es una mesa de la cultura, es no llevarle la contraria a nadie. Que no soy un chico, que soy una mujer, como me decían en el colegio cuando era un mariquita afeminado. Bueno, pues soy una chica. Ahora que soy una chica, no, ahora soy un hombre que tiene nuez, ¿no? Y una polla violadora que va a colarse en los vestuarios femeninos. Pues muy bien. Ahora soy un hombre, que no soy ni un hombre ni una mujer, bueno, pues seré un travesti. Que no puedo ser lista porque soy imbécil, pues soy una tonta redomada. Que no puedo ser una artista valorada porque soy una analfabeta que solo la quieren porque ahora lo LGBT está de moda, pues fenomenal. Soy una herramienta del sistema. ¿Que queréis que sea un engendro? Pues voy a ser un engendro y voy a tomar toda esa basura y la voy a transformar en auténticos tesoros. La voy a coger y me la voy a poner encima. Voy a usar toda esa mierda como mi atuendo diario, como mi vestimenta, para que cada vez que me vean por la calle vean el reflejo de una sociedad disfuncional, para que cada vez que me vean por la calle no puedan girar la mirada, no puedan hacer oídos sordos, no puedan mirar hacia otro lado, porque llamo la atención y me quieren ver, aunque solo sea para criticarme. Y yo con toda esa mierda les estoy enseñando que la otredad es un reflejo de los problemas de la normatividad. La soltería, el matrimonio fracasado es una demostración de que el amor romántico, de que los vínculos tradicionales de una sociedad antigua son disfuncionales. Que yo sea un engendro que se encuentra en el perineo del género solo es una demostración de que este sistema binario tiene fallos. Ser una fracasada en la tarea de cumplir mi género es una postura extremadamente empoderante. Abrazar el fracaso, el error, la incorrección, la fealdad, abrazar ser mediocre. ¿Por qué no podemos ser mediocres? Hay mediocres todos los días en prime time en televisión acompañados de hormigas y nadie dice nada, les valoran. Y ya para terminar, y mientras digo esto también siempre pienso, bueno, a los que a lo mejor no eres tan díscola como te piensas, a lo mejor como ahora te haces las cejas con hilo y te depilas las piernas, pues estás fallando, ¿no?, a todo eso que dices sobre desmontar los mitos de la belleza, los cánones establecidos, los paradigmas de la sociedad. Como ahora encajas en un espectro más femenino del género, ya no puedes ser no binaria. Y cuando pienso eso me doy cuenta, otra vez estás volviendo a la casilla, otra vez estás volviendo al cajón, otra vez estás volviendo al rincón. Por eso quiero que os permitáis el lujo de ser indeterminadas, de estar en un punto medio, porque el ser humano es metamorfosis, el ser humano es cambio, es transición, y eso es lo más valioso que tenemos. Así que quiero que después de este alegato, vestida con toda mi lujuria, escapéis de la esencia y abracéis el cambio tanto hasta hacer del cambio vuestra esencia. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Samantha, y muchísimas gracias a todos y a todas. Lo dejamos aquí, que nos hemos pasado de hora y no me gustaría que os quedarais sin comer para ver las charlas de la tarde. Hasta luego, muchas gracias.